Muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Intensa. Hoy nos vamos a meter en un laberinto, de los más oscuros y complejos de nuestro tiempo. Un tema denso, sí. Partimos de una pila de documentos, testimonios, reportes sobre una red de poder que, al revelarse, sacudió los cimientos del mundo. O lo que creíamos que eran los cimientos. Tal cual. Nuestra misión hoy es tratar de separar los hechos de la ficción, lo probado de lo especulado. Una tarea casi imposible, pero vamos a intentarlo. Y para empezar, quiero que viajemos a una escena, una imagen muy puntual del año 2009. A ver. Una mujer de 21 años, Gabriela Rico Jiménez, está gritando pero desesperada, frente a un hotel de lujo en Monterrey, México. ¿Y qué gritaba? ¿Qué decía? Acusaba a las élites mundiales de celebrar rituales oscuros y dijo, con todas las letras, que comían niños. Uf, fuertísimo. Radar público. Parecía un delirio, ¿viste? Claro, el brote de una persona en crisis. Exacto. Pero hoy, con todo lo que sabemos, esa imagen adquiere otro peso. No como una prueba, sino como un eco temprano de todo lo que iba a explotar después. Exactamente. Y para entender cómo se llegó a esa explosión, hay que hablar del arquitecto de todo esto, Jeffrey Epstein. La figura central. La figura central. Nacido en 1953, su historia es un ascenso vertiginoso y súper opaco. Arranca como profesor de matemáticas en un colegio de élite sin tener título universitario. ¿Cómo? No, mira vos. Y de ahí, en los 80s, salta a las altas finanzas en Wall Street. Se construye una reputación de genio misterioso, un operador discreto de capitales. Nadie sabía para quién trabajaba, pero todos sabían que movía fortunas. Tal cual. Y con esa guita, con ese poder, tejió una red de contactos que es inverosímil. Presidentes, premios Nobel, gigantes de la tecnología, realeza europea. Todos en su agenda. Todos. Lo que el mundo tardó décadas en descubrir es que esa fachada de filántropo y conector global era la cobertura para una operación de abuso y tráfico de menores a una escala industrial. Y esa fachada, empezó a mostrar fisuras serias por primera vez en 2005. Ahí arrancan las primeras denuncias. Claro, empiezan a aparecer denuncias de chicas muy jóvenes en Florida que contaban que les pagaban por ir a su mansión para hacerle lo que él llamaba masajes. Pero el momento clave donde se vio la magnitud de su blindaje fue en 2008. Consiguió un acuerdo judicial que es, hasta hoy, un escándalo. El famoso acuerdo. A pesar de tener decenas de víctimas identificadas, consiguió un trato secreto absurdamente indulgente. Pasó apenas 13 meses en una cárcel del condado. Si se le puede llamar cárcel. Claro, porque podía salir 6 días a la semana para ir a su oficina. Fue la demostración de que no era un delincuente común. Sus conexiones lo hacían intocable. Totalmente. Ese acuerdo de 2008 es fundamental, porque la impunidad que demostró ahí es lo que sembró la indignación que, una década después, permitió que el caso resurgiera. Claro, la olla a presión. Exacto. En 2019, fiscales de Nueva York lo arrestaron de nuevo, esta vez con cargos federales por tráfico sexual. Y acá el foco cambió. Ya no era solo sobre sus crímenes, sino sobre su rol como facilitador. Usaba a las chicas como un señuelo. Como un señuelo para atraer y presuntamente chantajear a otros hombres poderosos. Su isla privada en el Caribe era el epicentro de todo. La infame isla. Los testimonios la describen como un sistema perverso de vuelos, fiestas, favores, donde el silencio de la élite se compraba con acceso y complicidad. Durante años, la mayoría de los detalles estuvieron sellados, bajo 7 llaves. Pero la presión pública fue creciendo. Creció muchísimo. Hasta que, entre fines de 2025 y principios de 2026, una nueva ley forzó la desclasificación de millones de páginas de documentos del caso. Y acá es donde la historia se vuelve inmanejable. Un tsunami de información. Tal cual. De repente tenés registros de vuelo, correos, agendas, testimonios. Y es clave entender esto. No todos los que aparecen en esa lista son culpables o cómplices. No, para nada. Muchos eran contactos de negocios, conocidos. Pero el diablo, como se dice, está en los detalles. Y en este caso, el diablo está en los correos electrónicos. Ahí es donde se ve una cercanía y un lenguaje que van mucho más allá de lo profesional. Se revela una intimidad perturbadora. Y en ese lenguaje, todo es en código, ¿no? Todo es elíptico. Todo parece estar en código.
Por ejemplo, el eufemismo que más llamó la atención fue el de la pizza. La pizza. Invitaciones a comer pizza, ofertas de enviar pizza a un hotel. Inmediatamente, las comunidades online que investigaban el caso lo interpretaron como una palabra clave para la pederastia. Claro, y esto se viralizó de una manera impresionante. Sobre todo porque en algunos mails los destinatarios agradecen las pizzas diciendo que estaban exquisitas, muy yummy. Uf, la palabra yummy. Y esto, para muchísima gente en Internet, fue una conexión directa con el video de la canción Yummy de Justin Bieber, que ya venía siendo analizado como una alegoría sobre la explotación infantil. Es un fenómeno cultural fascinante. ¿Hay una prueba real de esa conexión? No, ninguna, pero muestra cómo la sospecha ya estaba instalada, lista para reinterpretar cada nuevo dato. Y en medio de esas interpretaciones aparecen nombres de un peso específico enorme. A ver. Por ejemplo, Bill Gates. Los documentos incluyen testimonios y supuestos correos que sugieren que Epstein podría haberle conseguido prostitutas rusas. Algo que Gates ha negado categóricamente. Sí, lo negó, aunque admitió haberse reunido con él varias veces y dijo que se arrepentía. También se menciona al cineasta Woody Allen, describiendo un viaje que hicieron juntos a París como una convención de pedófilos. Una bomba esa frase. Una bomba. Y la lista sigue. El príncipe Andrés de Inglaterra, por ejemplo. No solo aparecen los registros de vuelo, sino que hay fotos famosas y testimonios que lo vinculan directamente con una de las víctimas, cuando era menor. Y los archivos contienen un relato que lo posiciona como presunto cómplice en la muerte de una de las esclavas sexuales de Epstein. Es gravísimo. Una acusación que la Casa Real siempre ha negado, obvio. Ni siquiera el poder económico o el religioso se salvan. Se filtró un correo de Larry Summers, que fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, pidiéndole consejo financiero a Epstein. A Epstein. Y de paso, como si nada, le comenta que el Banco del Vaticano es un buen lugar para que los ricos muevan guita en secreto. No, es una locura. Te muestra cómo hablan del poder a puertas cerradas. Hasta Elon Musk aparece en un supuesto mail pidiendo participar en las fiestas, aunque parece que Epstein no le respondió. Pero otros testimonios lo ubican en eventos donde supuestamente se subastaban chicas. Acusaciones que él también niega, claro. Che, pero de acá a conectar todo esto con otros casos criminales que no tienen nada que ver, como la desaparición de Madeleine McCann, ¿eso ya parece un salto al vacío o no? Es que es un salto al vacío, y es el ejemplo perfecto de cómo el caso Epstein se convirtió en una especie de agujero negro de conspiraciones. Que atrae otros misterios. Tal cual, la conexión no es judicial ni probatoria, es puramente visual, de foros de Internet. Durante años, la policía del caso McCann fue publicando retratos hablados de sospechosos. Los identikits, sí. Bueno, cuando el caso Epstein explotó, gente en Internet empezó a comparar esos dibujos con las caras del círculo de Epstein. Y sostienen que hay parecidos, inquietantes. ¿Con quiénes, por ejemplo? Bueno, el retrato de una mujer sospechosa, para muchos es idéntico a una joven Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein. Ah, mira. Y dos retratos de hombres, según estas teorías, se parecen a los hermanos John y Tony Podesta. Figuras pesadísimas del Partido Demócrata. Pesadísimas. John Podesta fue jefe de gabinete de Clinton, jefe de campaña de Hillary. No hay ninguna prueba, pero el solo parecido en un dibujo fue suficiente para que una teoría explosiva se diseminara por toda la red. Y esto nos lleva a otro nombre que siempre aparece cuando se habla de poder en las sombras. La dinastía Rothschild. Inevitable. Una familia de banqueros que por su influencia histórica ha sido el centro de teorías conspirativas durante siglos. ¿Y qué relación tienen con Epstein? Los archivos muestran dos cosas concretas. Primero, un mail donde Epstein discute con un Rothschild sobre el golpe de Estado en Ucrania en 2014. Lo analizan en términos de oportunidades económicas. La confirmación para cualquier teoría de un gobierno en la sombra. Y segundo, algo más misterioso. Un contrato entre Epstein y el grupo Rothschilds por $25 millones. El propósito nunca se aclaró. Esto alimenta la idea de que Epstein era mucho más que un depredador sexual. Que era un operador de inteligencia financiera para los más poderosos del planeta. Es que cuando parece que la trama no puede ser más extraña, aparecen detalles que la llevan a otro nivel. Ya se sabía que Stephen Hawking había visitado la isla. Sí, pero los nuevos archivos supuestamente confirman su participación en orgías.
algo que suena a ciencia ficción. Pero lo más raro es el contenido de sus mails. No hablaban solo de física, ¿no? Para nada. Hablaban de teorías de conspiración, de ciencia marginal, discutían sobre viajes en el tiempo, sobre el asesinato de JFK, sobre complots de la CIA. ¿En serio? Y coqueteaban con ideas de eugenesia, la mejora genética de la especie. Te muestra el tipo de conversaciones megalómanas que se daban en ese círculo. Se creían por encima de todo. Y más allá de la ciencia, también se mete en un terreno simbólico, casi ocultista. Sí, y acá la historia se pone muy, muy oscura. ¿Por? Por ejemplo, los investigadores descubrieron que Epstein había nombrado a una de sus principales cuentas bancarias Baal. Baal, como la deidad cananea, asociada a un demonio. Exacto. Puede ser una excentricidad, pero para muchos fue una señal. Y lo más terrible viene de un testimonio de una víctima que relató haber presenciado rituales de sacrificio y canibalismo con bebés en un yate. No, para. Eso es... Es una acusación tan monstruosa que es casi imposible de procesar, pero es parte de los testimonios que constan en los archivos. Ese tipo de relatos, sean ciertos o no, le dan un significado espeluznante a detalles como el nombre de su avión, el Lolita Express. Totalmente. O a un video que se viralizó grabado adentro de ese avión donde se escucha la voz de una nena muy chiquita preguntándole a Epstein, ¿a dónde me llevas? El simbolismo de Lolita es central. No solo por el avión. Hay fotos donde se ven fragmentos de la novela de Nabokov escritos sobre la piel de las víctimas. Es una firma obscena que grita impunidad. Y acá hay otra conexión cultural que da escalofríos. La primera adaptación al cine de Lolita, en 1962, la dirigió Stanley Kubrick, el mismo director de Ojos Bien Cerrados. Que vista hoy parece un documental. Exacto. Hoy ves Ojos Bien Cerrados y no parece una fantasía sobre rituales secretos de una élite. Parece una advertencia sobre gente intocable para la que las leyes no aplican. Y está la leyenda de la muerte de Kubrick, que murió de un ataque al corazón días después de entregar el corte final. Para muchos, una muerte demasiado oportuna. Una condena por haber mostrado demasiado. Imposible saberlo, pero el caso Epstein le dio a esa teoría una nueva vida. La película dejó de ser ficción. Se convirtió en una posible clave de lectura de la realidad. Y todo esto llega hasta la política más actual. Los documentos muestran interacciones entre Epstein y Christopher Poole, el fundador de 4chan. Y esas reuniones son justo en la época en que, en esa plataforma, empiezan a gestarse las comunidades de la alt-right. ¿Que después serían clave en el ascenso de Donald Trump? ¿Otra coincidencia? ¿O Epstein estaba moviendo hilos también ahí? Son las preguntas que abren estos documentos y que probablemente nunca tengan una respuesta definitiva. Y la pregunta más grande de todas es sobre su muerte. El final de la historia. El 10 de agosto de 2019 lo encontraron muerto en su celda. Máxima seguridad. La versión oficial. Suicidio. Pero los detalles son, como mínimo, sospechosos. Los 2 guardias que debían vigilarlo se quedaron dormidos y después falsificaron los registros. Las cámaras que apuntaban a su celda, convenientemente, no funcionaban. No se cumplió ningún protocolo. Ninguno. La pregunta es inevitable. ¿Se suicidó para no hablar o lo suicidaron para que no hablara? Es el final perfecto para una historia donde nada es lo que parece. Un hombre que sabía los secretos de demasiada gente poderosa. Muerto en custodia del Estado en circunstancias inexplicables. Y a eso se suma la muerte, también extraña, de la mujer cuya denuncia original hizo que todo esto empezara a tambalear. Al final, lo que queda es una sensación abrumadora. El caso confirma muchas de las peores sospechas sobre cómo funciona el poder en las sombras. Y al mismo tiempo, la avalancha de información, la mezcla de hechos con teorías delirantes, parece una estrategia en sí misma. ¿Para qué? Nos bombardean con tantas atrocidades, que es imposible procesarlo. El objetivo quizás sea generar impotencia, que nos sintamos superados y terminemos por desensibilizarnos. Que pensemos que ya nada puede sorprendernos. Y que no se puede hacer nada. Pero, a pesar de todo, queda la capacidad de dudar, de conectar los puntos y de seguir haciendo preguntas. Creo que esa es la única herramienta que nos queda. Exacto.
La realidad, una vez más, parece haber superado a la ficción más retorcida. Y la pregunta final que nos deja esta exploración es, si esto es solo lo que salió a la superficie, ¿qué más se esconde todavía en el fondo de todo este asunto? Nos despedimos de la audiencia de Radio Intensa. Les agradecemos por habernos acompañado en esta profunda y oscura investigación. Queremos aclarar que este material fue creado con el más profundo respeto por las víctimas y sus familias. Los invitamos a suscribirse, dar like y dejar sus comentarios para seguir explorando juntos estos misterios. Descansen si pueden. Hasta la próxima, amigos del misterio y lo paranormal. Y no lo olviden, siempre nos están vigilando.